Bienvenidos a Contraversus, un espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos y romper con esquemas que nos permitan a todos ver lo blanco y lo negro, pero también todos esos matices cromáticos que hay en nuestra vida pública. En este foro, en esta ocasión, no estará mi compañera Vianey Fernández, pero me da muchísimo gusto acompañarlos a todos ustedes. Soy Oscar Camacho y hoy me acompaña una gran periodista que está conmigo para que hablemos sobre la reforma judicial, los saldos y los retos de la reforma judicial. Daniela Pastrana, muy buenas tardes y bienvenida. Daniela Pastrana es una periodista de mucha cepa en México y dirige uno de los mejores portales que es A Pie de Página. Gracias, Dani, por estar aquí. Pues yo encantada, además siempre es un gusto platicar contigo, Oscar. Muchas gracias. Bueno, pues ¿qué te parece si le entramos de lleno a la reforma, a los saldos y los retos de la reforma judicial? ¿Cuáles serían los momentos que tú pondrías como más simbólicos de esta reforma judicial y lo más importante que viste en 3 puntos que tú consideres que en esto se define mucho de la reforma? Es la importancia, es la forma, es el contenido, es la votación polémica de un veracruzano como los Yunes. Creo que hay varias cosas. Uno, definitivamente, es la propuesta en sí. No es una cosa que ocurra en otros países, es una cosa nueva. Yo lo decía en algún momento, pues también en 1927 nadie pensaba en derechos sociales y se pensó en derechos sociales en 1917. Ya le estoy cambiando el año. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es una reforma que tiene muchos retos para la implementación, muchos retos. Sí. Antes de eso, ¿tú dirías que es la reforma más importante en el último siglo de nuestro país? Pues eso dijo Ricardo Anaya, ¿no? que la trascendencia de esta reforma era la más importante desde justo 1917. Entonces, si le creemos al senador Anaya, pues sí, definitivamente. Bueno, no le creemos tanto, pero también lo han dicho otros personajes como Andrés Manuel, lo han dicho otros personajes que han analizado esta reforma por sus implicaciones, pero sobre todo pues por la añeja demanda de justicia en nuestro país, ¿no, Dani? La demanda de justicia que no se resuelve, y hay que tenerlo claro, solo con esta reforma. Exacto. Esta reforma es como la llave para poder hacer otras reformas y se necesita para enfrentar y empezar a resolver el problema de la impunidad y en general del sistema de justicia, una serie de leyes, otras reformas y pues un largo camino y mucha disposición política de muchos actores. Para empezar, los actores locales, las fiscalías, el sistema, los centros penitenciarios, claro, ¿no? Modificar algunas cosas que tienen que ver con el acceso a la justicia de pueblos, de distintos pueblos, indígenas, afrodescendientes, que no tienen ni traductores, ni posibilidad de traductores. O sea, claro, requiere muchísimas cosas. O sea, este es como el primerito paso, pero efectivamente es una cosa que abre la llave. Ya habíamos tenido aquí una conversación, sí, ¿te acuerdas? No. Una vez con Hernán Gómez, que justo era eso, o sea, es como la llave que abre el camino a otras, porque lo que hemos visto desde tiempo atrás, y eso es algo que hay que recordar una y otra vez, es que en los últimos 40, 50 años, bueno, desde de la Madrid, había habido en nuestra Constitución 500 modificaciones. Y no hubo ningún problema en la Corte, no hubo amparos contra esas modificaciones, no hubo amparos contra las leyes, las reformas estructurales que de Peña Nieto, que fue el que más modificaciones hizo. Y en estos 6 años, lo que hemos visto es una cascada consistente y sistemática de freno a cualquier iniciativa de modificación de ley. Entonces, ese papel que el Poder Judicial estaba o había adquirido, digamos, muy protagónico y muy de una oposición electoral, pues eso se va a modificar. Entonces, ese es como el primer momento. O sea, yo creo que el punto central de quitarle esa posibilidad como de ser un suprapoder que toma las últimas decisiones sobre los otros poderes. ¿Tú crees que eso vaya a cambiar? Pues esa es la intención, no sé si se va a lograr. ¿Cuál es el mecanismo de esta reforma que nos ayudará, por ejemplo, a que eso pueda cambiar?
Pues para empezar, efectivamente, que pueda haber decisiones en las que la gente pueda decir, bueno, este juez, ¿no?, que tomó esta decisión, pues yo a ese ya no le voy a votar, ni voy a definir que participe, ¿no? Y eso, pues por supuesto, va a modificar quizás relaciones en términos de que van a tener que hacer esta rendición de cuentas de los criterios de sus sentencias. Porque los jueces, por ejemplo, de Yucatán, por poner algún ejemplo cualquiera, ¿no?, que han dado amparos a empresarios para que mantengan sus granjas porcícolas, ¿por qué? ¿No? Y entonces tendrán que rendirle cuentas a la ciudadanía que se opone a esas granjas porcícolas sobre esas decisiones, sobre esos amparos a las empresas que tienen ese control monopólico en ese estado. Entonces, por supuesto, eso no solito no resuelve todo, pero sí es un paso para que la gente pueda, por lo menos, ir presionando a los jueces en estas decisiones que a mí me llama mucho la atención los discursos de la gente que se opone y que te dicen que veía el día que tomaron ahí el Senado, había un cartel que decía las mayorías o el voto popular, no recuerdo, o sea, las mayorías crucificaron a Jesucristo y liberaron a Barrabás, ¿no? Con esta lógica de que solo los que saben y que la gente no tiene sentido común, ¿no? Pero yo sí creo que lo que hemos visto en los, no sé, pues desde que yo me acuerdo, es muy poco sentido común en las decisiones judiciales, ¿no? Muy poco sentido común en un juez que de pronto te dice que una niña de 3 o 4 años tiene que establecer tiempo, modo y lugar de cómo fue su agresión para poder sancionar al agresor. Eso no tiene que ver con ser especialista o ser Es que podríamos hacer una larga lista de las barbaridades en el Poder Judicial y en la Suprema Corte, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿por qué era necesaria la reforma? Quienes de pronto dicen, es que no se tenía que cambiar todo. Yo empezaría, y no sé si tú coincidas en eso, coincido con una palabra que dice el presidente donde se explica todo, es que está podrido el Poder Judicial. Mira, yo he puesto mucha atención en algunos abogados que no son de derecha, que son progresistas y que llaman a alerta a ciertos temas de la reforma. Uno tiene que ver con la implementación, de cómo lo vas a llevar. Ahorita viene un periodo muy en el que los congresistas tienen que ponerse a trabajar muchísimo para poder operar y que esto se pueda concretar el próximo año. La ley secundaria. La ley secundaria, y tienen muy poco tiempo para concretarlo. Y el otro, por ejemplo, en estas figuras como de los jueces sin rostro, que es muy controversial, que es muy polémica y que ni siquiera se discutió, la oposición ni siquiera chistó con ese tema, ¿no? Que sí puede ser controversial. Pero lo que yo sí creo es que esto no hubiera llegado a donde está, no hubiera sido plan C si seriamente todos los actores políticos hubieran tomado en cuenta el plan A y el plan B, ¿no? Si no hubiera habido tantas trabas, por ejemplo, para continuar la gestión de Saldívar, que en su momento estaba llevando reformas un poco menos o más menos grandes, ¿no?, en términos de la estructura del Poder Judicial, que estaban modificándose cosas como más dosificadamente. Todo esto, llegamos a este punto porque justo el Poder Judicial se convirtió en el gran actor de la oposición política del sexenio. ¿No? Y entonces, bueno, pues ahora toca imaginar y toca que toda la gente esté también vigilante de este proceso. Digo, ya dijeron, va la reforma judicial, digo, con el voto mayoritario a esto, a que tuvieran mayoría calificada. Ya estaban todos muy felices, eufóricos porque se aprobó, o estábamos, bueno, pues ahora hay que vigilar. Y ese es el reto más grande, ¿no? ¿Tú crees que, yo no lo comparto, pero tu opinión, ¿crees que esta reforma se hizo solamente por venganza del presidente? Porque es lo que ha venido diciendo la derecha, es lo que dice Piña, es lo que dicen los ministros de la Corte. Que como se le echaron atrás sus reformas en materia eléctrica y en otros espacios, bueno, pues entonces ahí viene la venganza. No, para nada es una venganza, es un sentido común de la gente. No es se le echaron atrás sus reformas, son reformas que la gente quería que ocurrieran, que recuperáramos esa rectoría, por ejemplo, del sector energético,
¿no? Que se revirtieran esas 500 modificaciones constitucionales neoliberales durante ese periodo. Que una serie de cosas ahorita que está en discusión, por ejemplo, la ley de medio ambiente con el tema del maíz transgénico, con el tema de la ley minera. Claro. Todas esas cosas son cosas que las personas en este país, y por eso fue el voto que ocurrió. Lo que pasa es que como que en la oposición nunca imaginaron que ese iba a ser el resultado electoral. Y por eso le apostaban a que no iba a pasar nada. Que no alcanzarían las 2/3 partes, que no se iba a mover. Pero la gente conscientemente decidió que ahí iba el paquete con las 20 reformas del 5 de febrero. O sea, en unas podemos estar de acuerdo y en otras no. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la de la Guardia Nacional, ¿no? Así habrá personas que dijeran, bueno, pues con esta sí, con esta no, pero en la balanza, la mayoría de la gente votó porque fueran esas reformas. Entonces, pues esto no se trata de un capricho de una persona, se trata de 35 millones de personas que no creo que es 33 en el caso de la Cámara, de las cámaras, que optaron por dar esta luz verde y esta posibilidad a modificar algo de lo que tenemos y a que el Poder Judicial también sea un poder que pueda ser fiscalizado en términos de las decisiones que toma, no solo los otros dos poderes. Hay algunos elementos que son también importantes de destacar en esta reforma, porque mucha gente creo que piensa que con la reforma, y es un discurso que yo no sé si tú lo compartas, yo siento que en el ánimo legítimo y válido, pero en ese ánimo triunfalista de ya aprobamos la reforma, o sea, de pronto se dice ya llegó la justicia a México. O sea, como si de la noche a la mañana la votación vaya a ser la varita mágica para transformarlo de inmediato. Yo quisiera nomás alertar algo de lo que se ha dicho. Por ejemplo, lo que se abre es la posibilidad de elegir jueces, de la misma manera que se abre la posibilidad y existe en México para elegir políticos. Exactamente. Y así como hay buenos políticos por elección, pues hay políticos nefastos por elección. Es una de las cosas que si creemos que solo porque se van a elegir jueces ya va a haber justicia, creo que se está equivocado, ¿no? Sí, y te lo diría también del otro lado, ¿no? Porque muchos de estos argumentos en contra de la reforma judicial están en el sentido de que cómo las personas van a poder elegir entre tantas personas y definir, y etcétera. Y dices, ¿por qué creen? Es muy curioso el concepto de democracia que tienen, porque creen que estamos capacitados, por ejemplo, para elegir quién va a ser el presidente del país, en un país presidencialista. Estamos capacitados y tenemos las posibilidades y el sentido común de decidir quién va a ser nuestro alcalde, quién va a ser nuestro diputado, ¿no? Pero no estamos capacitados ni tenemos el sentido común para elegir quién va a ser el juez de nuestro distrito. O sea, yo no encuentro realmente correlación entre A y B, ¿no? Es eso mismo que hacemos, es lo mismo que hace una persona cuando tiene que elegir, que te tienes que operar y entonces decides entre un médico y otro. Y no conoce a ninguno. Entonces no lo ves, pero ves cuál es su currículum, cuántas operaciones ha hecho, y entonces pues dices, me quedo con este, voy a esta opción, escuchas a uno, escuchas al otro. Es exactamente lo mismo. Y a veces te llevas cada chasco incluso, y ¿no? eso no significa, como en el caso de los alcaldes, de los diputados, que el crimen organizado no pueda incidir, que los partidos políticos no se quieran meter, que haya gente que llegue con muy buenas intenciones y ahí se corrompa. O sea, eso no cambia lo que ya ocurre con los otros poderes, ¿no? Pero lo que no queda claro es por qué ese poder tendría que tener un sentido distinto, digo, si creen realmente en los procesos democráticos. Claro. Bueno, se nos va rapidísimo el tiempo, Dani, y creo que hay algunos asuntos que lo voy a empezar a poner aquí sobre la mesa antes de irnos a un corte, pero me parece que es importante señalar algunos aspectos de, a ver, ¿cómo se va a implementar? ¿Quién va a elegir? ¿Quién va a hacer las propuestas? Probablemente ya tenemos algo de ese conocimiento, pero ¿este método crees que sea todavía perfectible o lo ves ya que es como la vía? Luego, lo segundo, estas te las pongo sobre la mesa, ahorita regresamos. Lo segundo es el tribunal que va a vigilar a los jueces. ¿Por quién deberá estar integrado? ¿Cómo se integrará? ¿Tendrán que ser también abogados o gente de reconocida reputación? Eso creo que es un elemento súper importante, ¿no?
¿Son suficientes estos 6 años o habría que reducirlos a más? ¿Habrá revocación de mandato? ¿Crees que debe haber revocación de mandato? Y luego, ¿cómo conocerá la gente a sus jueces en su actuar? Son algunas preguntas que te dejo aquí sobre la mesa. Tenemos que irnos a un pequeño corte. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero no le cambie porque estamos con Daniela Pastrana y analizando lo que son los saldos y los retos de la reforma judicial en México. Regresamos en un momento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Contraversus, la política por atrás y por delante. Estamos analizando el día de hoy los saldos y los retos de la reforma judicial de nuestro país. Hemos platicado en esta primera parte con la periodista Daniela Pastrana y hoy se integra en este momento, también está con nosotros el abogado, uno de los principales abogados especialistas en Derecho Constitucional, Andrés Reper, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, si me lo permites, Dani, quisiera las preguntas que había yo dejado sobre la mesa. ¿Qué son los retos de cómo implementar esta reforma para que realmente en México haya una justicia mayor? Lo primero que yo te diría es, a ver, ¿cuál es desde tu punto de vista? ¿Bastará con elegir jueces? ¿Cuáles son las características del Tribunal de Vigilancia a los jueces? ¿Deberá haber un proceso como es la remoción de los jueces? ¿Cómo aplicará la remoción de un mal juez? ¿Cómo se valorará a un mal juez en nuestro país? Empezaría por algunas de esas, Andrés. Bien, orgánicamente tenemos ya un procedimiento trazado en la propia reforma. El Congreso de la Unión tendrá 90 días para sacar todas las leyes secundarias, que no son pocas, entre otras la Ley Orgánica del Poder Judicial, para poder instrumentar esto, actualizar y materializar cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. Ahora, la elección de los jueces ciertamente puede ser complicada, sobre todo en lugares de mucha concentración demográfica, por ejemplo en la Ciudad de México, pero creo que una disposición que pueda decir, bueno, nosotros necesariamente tendríamos que preocuparnos por el juez de distrito especializado en materia de competencia económica, energía, y pues a lo mejor no necesariamente. Yo creo que ese tipo de juzgados especializados probablemente en una sección transitoria se puedan decidir que se elijan, o que se elijan desde luego, pero que se elijan aparte. Porque el ciudadano común y corriente pues no conoce de todas las materias. Así es. Y en la propia materia federal pues habrá un juez especializado en materia penal, otro juez de control, otro juez de amparo, de materia de telecomunicaciones, etcétera. Bien, ahora por cuanto al Tribunal de Disciplina. Déjame nomás en este punto. Sí, cómo no. ¿No será un riesgo que vayan a votación el mismo día en el que se van a elegir a representantes por voto popular, a políticos, pues por mira, decirlo de alguna manera? Va a depender mucho de cómo se comunique y cómo se capacite a la gente. Hay una razón económica y de economía procesal, sí, claro, no solo económica per se, sino en economía de procesos, y para que salga bien, para que la gente sepa que el día de la elección no solo va a elegir representantes, sino que también va a elegir jueces. Esto despierta un ánimo cívico importante. Sí. Pero tampoco debiéramos tenerle miedo, aunque quienes estén pensando en el presupuesto dirán, Andrés, no nos calientes a la raza, por favor. Pero ya, bueno, ¿y por qué no hacerlo, por ejemplo, posteriormente por materias? Imagínate que de repente se dijera, bueno, para dentro de 6 meses vamos a elegir a jueces penales. Entonces ya te permite educar más a la gente para que lleguen y digan, ok, ahora sí nos vamos a poner atención, porque quizás sea más difícil para el ciudadano, y que conste que aquí ya estamos confiando en el ciudadano como hasta ahorita y no nos ha fallado. Así es. El ciudadano ha respondido, decirle, no solo vas a tener que poner atención a los políticos, sino a lo que te tenga que decir el señor candidato, aspirante a juez penal, civil, laboral. Entonces ya se empieza a complicar un poco. Entonces, esto que tú dices, sí, te interrumpo un ratito, es un cambio fundamental en
la participación ciudadana. Yo leí el otro día a Fabricio Mejía Madrid que decía, hasta ahora nos han dado solamente el derecho de pensar que participar en la elección de políticos es el único derecho que tenemos. Y dice, no, hay que participar en la elección de muchas otras más cosas en nuestro país. Así es, no sé si lo comenté en la última vez que tuve el gusto de saludarte, pero si esto sale bien, México será un ejemplo mundial de participación ciudadana. Seremos una gran ágora, una polis nacional que, bueno, antes no se podía hacer porque no existían los medios de comunicación. Claro. Pero con estos aparatos, bueno, pues nada más hay que entrar a Twitter y ver cómo todo México está opinando en Twitter. Y aquí, mientras hablamos, la gente nos está llamando y puede decir, el abogado, no estoy de acuerdo. O sea, esos son cartabones que tenemos que ir eliminando y tenemos que apostar por confiar. Porque además, si no sale bien, bueno, se podrá cambiar. Para eso tenemos las mayorías. El tribunal, otro reto, ¿no? El Tribunal de Disciplina. Hoy en día, como todos sabemos, el Consejo de la Judicatura tiene 3 funciones, que es la administración del Poder Judicial, la disciplina y la formación. Esto hace, y además, si le sumas que 4 de sus miembros son miembros del Poder Judicial, el Ejecutivo nombra a 1 y el Legislativo a 2, pues por mucho que estos 3 propongan, los 4 le dan mayoría. Claro. Está presidido por la ministra presidenta, finísima persona, por cierto. Entonces, no se puede pensar que va a cumplir la función de contraloría, de disciplina. Esto no quiere decir, y hay que decírselo a toda la gente, que vaya a ser una cacería de brujas, ni que los jueces ahora tengan que darle gusto al público. No. Claro. Cuando no tengas que darle gusto, no se lo darás, pero tienes que justificarlo. Entonces, por ejemplo, Daniela y yo somos contrapartes y tú eres el juez. Entonces, resulta que Daniela quiere construir una casa encima de un río y poner su desagüe para contaminar el río. Entonces, los compañeros que están aquí, los camarógrafos, pues no tienen vela en el entierro aparentemente, pero ahora ya la tendrán. Alguien podrá decir, no estoy de acuerdo en la forma en que ese juez resolvió porque sospecho que no lo hizo bien. Eso no quiere decir que vaya a cambiar el sentido. El sentido es sagrado, el sentido de la decisión del juez se le va a respetar o será impugnable ante el tribunal colegiado, ante la instancia tradicional, ¿no? Claro. Pero sí podríamos solicitarle al tribunal, a ver, investígame si tomó en cuenta las pruebas, si les dio derecho de audiencia, si lo hizo en el tiempo. Y otra cosa. Si no ha aumentado mucho su patrimonio económico. Bueno, eso, por ejemplo, es una señal. Eso creo que hay que meterlo en la legislación secundaria, una especie de enlace de darle vista a la unidad de inteligencia financiera. Exacto. Darle vista. Porque esa nada más hace investigaciones cuando en el sistema bancario, ¡pum!, brinca un número, claro. No son una fiscalía. Sobre esa parte de este tribunal, sí. Yo le echaba una revisadita un poquito a la ley, pero no vi que hubiera muchos mecanismos para que la gente se pueda quejar de un juez ante el tribunal. No sé si eso tendría que venir mucho más plasmado en las leyes secundarias. Por supuesto, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial se especificará, en una de esas se produce una ley específica para hablar del tribunal, lo cual no estaría nada mal. Cómo se integra, cuál es su naturaleza jurídica, la duración de sus miembros, cuáles son sus competencias, sus alcances, su reglamento. Y los derechos de los ciudadanos para quejarse, ¿no? Creo que eso va a ser fundamental, ¿no? Claro, y los derechos, a ver, que quede claro, los derechos humanos de los jueces. Los jueces tienen encima un gran cometido, una gran responsabilidad y se les debe respetar. Claro. El juez, como todo ciudadano, será inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y yo, si algún día me preguntan, ¿tú qué harías? Pues yo los haría una especie de mecanismo como el ombudsman original, que alguien se queja del juez y tú lo mandas llamar, pero de manera confidencial. Claro. No le abres un proceso. Ahora estamos investigando al juez octavo, no. De manera confidencial haces la investigación y le emites la recomendación primero, por ejemplo, al juez, o lo corriges o entonces sí te quemamos. Y si no lo corrige, entonces sí, se le recomienda al consejo que bla, 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 bla. Hay cosas de las que casi no se habla porque el propio Poder Judicial tienen una, voy a decirlo, espero que si se ofenden, discúlpenme señores juzgadores, pero hay una especie de omerta, de ley del silencio, que nadie puede rajarse ni decir lo que pasa ahí adentro. Exacto. Y ahí adentro hay acoso sexual, hay insultos, hay abuso. No es generalizado, por supuesto, generalizar siempre es injusto, pero bueno, yo mismo he estado, yo he trabajado en tribunales donde los jueces nos metían unas regañadas, unas faltas de respeto y unas explotadas. Yo salía a las 4 de la mañana y tenía que estar a las 9 de la mañana otra vez porque el señor juez se le ocurría llegar a las 9 de la noche a trabajar, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, estas cosas que nadie se atreve a decir por el agradecimiento que le tienen al juez de que les haya dado la chamba,
Este tipo de cosas tiene que haber un mecanismo para que se puedan denunciar y este tribunal podrá, ya sea con plena jurisdicción, decir, remuevo a este juez, lo suspendo, lo suspendo temporalmente, etcétera, un escalamiento normal, como lo hay de cualquier sanción, que primero es amonestación privada, pública, multa, suspensión, destitución o dar vistas. Súper importante esa parte, ¿no? Sí, claro. Y se deberá siempre individualizar cada una. ¿Por qué estás escogiendo esta? Y además el juez deberá tener, por supuesto, derecho de defensa. Y va a ser un gran filón de investigación para los periodistas, Dani. ¿Cuáles son los retos en materia de transparencia para que esta ley pues sirva para que los periodistas investiguemos, para que los ciudadanos conozcan de las resoluciones y las justificaciones de por qué esta decisión y por qué otra? En materia de transparencia, ¿qué nos hará falta? Bueno, eso todavía no lo tenemos tan claro los periodistas porque estamos como todavía en el tema de la desaparición de los órganos autónomos y ahí va incluido el INAI, aunque van a seguir, o sea, digamos que el mecanismo va a seguir, ¿no? El mecanismo para hacer solicitudes en distintas áreas, pero finalmente algo se va a modificar y yo creo que ahí en esa legislación también tiene que incluirse pues al Poder Judicial como para poder tener acceso. Es un tema porque en las sentencias o sea, en los procesos jurídicos uno no puede tener acceso hasta que haya una sentencia y las sentencias en general son públicas. ¿Sí? Eso no tendría que modificar, digamos, digamos el proceso, cualquier proceso jurídico no tendría que tener ninguna modificación en términos de transparencia de cómo, de cuál es la sentencia. Pero lo que sí puede tener una especificación y una definición es, por ejemplo, relacionado con los gastos o relacionado con las contrataciones de personal, ahorita que se ha destapado todo este asunto de los últimos años. Las declaraciones patrimoniales, públicas, ¿no? El tema de si contratan, que era el gran tema, ¿no? Si la mitad del Poder Judicial contrata a familiares y a no sé cuántas personas, bueno, ese tipo de cosas sí tendría que haber algún mecanismo para que pudiéramos tener información muchísimo más rápida y que no tenga que esperarse un estudio de 2 años de algún especialista que está recorriendo todos los circuitos, ¿no? Para ese tipo de cosas que son del tipo administrativo, de contrataciones, de salarios, de declaraciones patrimoniales, yo creo que sí tendría que haber un mecanismo, pero pues el experto es... No, mira, yo te pongo un ejemplo. Todos recordamos aquí los comerciales. La Suprema Corte vela por tus derechos, ¿no? El Tribunal Electoral vela por tus derechos. ¿Cuánto se gastan en producir esos spots, ¿no? Claro. En los locutores, etcétera? Y de repente entras a Twitter y dice un secretario, aviso, en el Juzgado Segundo de Jalapa necesitamos a nuevos oficiales judiciales. Ven e inscríbete. ¿Por qué no mejor lo transparentan todo y cada vez que, a través de un sistema informático, cada vez que haya una vacante de secretario, se publica a nivel nacional, claro, para que todo el mundo pueda concursar? Pero eso es parte de los usos y costumbres que tienen ahí para que siempre sea, pues es que yo le dije a mi amigo, tengo amigos muy queridos que son muy honorables, y yo los conozco, pero pues uno le habla al otro, le vente a trabajar, tráete a tu novia, tráete a tu amiga. O sea, esto es parte de las relaciones políticas bajo la más rancia usanza del servicio público mexicano, ¿no? Sí. Del cuatismo y todo eso. Me quedan 3 minutos. Sí. Pero no te puedo dejar de preguntar, Andrés, como especialista constitucional en materia, todo lo que tiene que ver con lo judicial. Una jueza de Colima acaba de decir que otorgó un amparo provisional, una suspensión provisional para que no se publique esta ley. Me parece absurdo, pero a lo mejor yo, como no conozco de leyes, pero tú sí. Sí, bueno, debe saber todo el público que el artículo 61 de la Ley de Amparo, que es la materia en la que se metió esta juez, dice que el amparo es improcedente en materia de adiciones y de reformas a la Constitución. Por lo tanto, no tienen competencia, están haciendo una invasión de competencia, están rebasando sus facultades y eso es incurrir en responsabilidad. Ahorita, estos 90 días que tiene la autoridad el Congreso para emitir las leyes, esas leyes también podrán ser impugnables, pero esta reforma ya no puede impugnarse, porque la Corte no puede conocer el fondo de una reforma constitucional y porque no tienen el número mínimo de legisladores para solicitarla. Y los otros sujetos que pueden solicitarla es el presidente, el fiscal y la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, están razonando afuera del recipiente los señores juzgadores. Parte de las grandes argucias ilegales que ha venido utilizando
el poder legislativo para que no se modifiquen las leyes, ¿no? Por quinta vez en menos de un mes son intentos de golpes de Estado técnicos. Técnicos, ¿no? Así es. Sí, sin duda. Intentonas, mejor dicho, por Sí. quinta vez. Sí, es fuerte, es fuerte. O sea, desde impedir físicamente el funcionamiento del Congreso hasta buscar... No es cualquier cosa. No. Porque además son las personas que se supone que están, ahora sí que capacitadas, formadas para velar la ley. Ayer tuve un debate con una señora jueza que, mis respetos, es alguien que llegó desde fuera porque se abrió la materia laboral y ahí sí abrieron concurso porque no tenían especializados y defendió, oye, yo sí concursé. Le dije, sí, pero una golondrina no hace verano. Claro. Pero le dije algo que no le gustó. Le dije, ustedes son leales al Poder Judicial como institución, no a la Constitución. Exacto. Si fueran leales a la Constitución, ninguno estaría haciendo nada. Estarían respetando el artículo 39, el 49, que dice que ese poder soberano se ejerce a través de los poderes, el 133, que dice que la Constitución es la ley máxima, y el 135, que dice cómo se reforma la Constitución. Entonces, la verdad, me da pena, no lo digo en plan peyorativo, o sea, me da tristeza que nuestra judicatura se esté rebajando tanto porque en el fondo, ¿qué es? La posibilidad de ser electos. O sea, que Bueno, se les quite el pase automático. Ahí se abre otra veta para que el ciudadano común y corriente pueda presentar una queja cuando considere que un juez también está violando las leyes, ¿no? No, por supuesto, algunos ya se fueron a Suiza a presentar una solicitud, otros a la OEA. Bueno, todas esas instancias se puede acudir una vez que se han agotado las instancias nacionales, pero si lo revisan se van a dar cuenta que no todos ahorita han incurrido en responsabilidad constitucional, administrativa y o penal, empezando por los ministros, consejeros de la Judicatura y todos estos que están yendo a trabajar, que no están yendo a trabajar cobrando. Claro. Por la propia ley de responsabilidades dice, claro que los funcionarios públicos pueden defenderse, pueden manifestarse, pero no cobrando. Claro. Son delitos, ¿eh? Se nos fue el tiempo rapidísimo. Pero estuvo buenísimo que llegara aquí a salvarme de las preguntas tan difíciles que me habías puesto. No, le queremos agradecer muchísimo a usted que cada semana está con nosotros. Este es un tema que vamos a continuar en siguientes programas y no se olvide, aquí lo esperamos.